Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir de nuevo otra emisión del programa que va a analizar el tema de discusión en las últimas 24 horas. El tema de esta empresa turca Global que asegura que un intermediario solicitó una cotización y que a partir de ahí creó una propuesta falsa para el gobierno de Honduras y este canceló en un 100%. Así se resume este tema. La empresa turca que afirma que un intermediario solicitó una cotización y que a partir de ese momento creó una propuesta falsa con sus datos, con todos sus datos, para presentarla al gobierno de Honduras y que este canceló en un 100%. El cónsul honorario de Turquía en Honduras, Adolfo Facusé, por cierto, vamos a repetir esta declaración de Adolfo Facusé que transmitimos ayer en TN5 Estelar, asegura que esto es una estafa. Así lo dice don Adolfo. No obstante que Inves Honduras en un comunicado aseguró que en un barco vienen los primeros 2 hospitales y que llegarán en julio. Pero Adolfo Facusé dice que este señor Axel López lo que tiene es una oficinita ahí en Estados Unidos y que embaucó al Estado, que estafó al Estado. Pero Inves asegura que no es así, que si bien es cierto, no hubo contacto directo con Turquía, sino que fue con una empresa en Estados Unidos, afirman que los hospitales vienen, que los primeros llegarán en julio. Pues ese es el tema a discutir hoy, porque el Congreso Nacional de la República, ante esta controversia, citó para hoy martes 23 a las 10 de la mañana al director de Inves Honduras, Marco Bográn, a comparecer en una sesión virtual y explicar de forma detallada. Es una comisión, ¿verdad? No es una sesión, es una comisión. Y explicar en forma detallada en un informe la gestión, administración y ejecución de fondos aprobados por el Congreso Nacional para que fueran utilizados por Inves Honduras y atender la emergencia nacional. Recuerdan ustedes que el Congreso dio el visto bueno para que Honduras se endeudara por 2.500 millones de dólares, ¿verdad? En relación a esta pandemia. Entonces estamos a la expectativa que ocurre hoy en el Congreso. Igual el Consejo Hondureño de la empresa privada emitió una carta donde pide a Marta Doblado Andara, titular de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y presidenta del Consejo Directivo de Inves, que realice una reunión urgente y rindan un informe detallado del proceso de contratación de la empresa Elmed Medical System, la del famoso Axel López, para
la adquisición de 7 hospitales móviles, 3 con capacidad de 91 camas cada uno y 4 para albergar 51 personas cada hospital. Solicitan que el informe que se rinda contenga el proceso de contratación, evaluación de la oferta económica y técnica, garantía de cumplimiento, monto de la adjudicación, tiempo de entrega, condiciones de pago, con evidencia del pago realizado, autorización del fabricante para la venta de los hospitales y evidencia actualizada de la entrega de los hospitales. Que haga constar el estatus de envío e instalación de los hospitales, copia de la prueba de embarque de los hospitales. Además, solicita el COEP se informe sobre el proceso de contratación de una firma auditora que solicitó el COEP el pasado 22 de abril para realizar una auditoría de control financiero y de cumplimiento legal a las compras realizadas por Invest Honduras en el marco de esta emergencia sanitaria. Miren qué cosas. Hoy este es el debate en el país. Pasado mañana entra en vigencia el nuevo Código Penal que tanta controversia ha generado en el país porque hay un buen sector de la población que afirma que este es un código en retroceso porque tolera la corrupción y reduce penas a los corruptos. Entonces vamos a tener un tema amplio esta mañana, ¿verdad? Que lo resume aquí en esta interrogante la periodista Gabriela Andino. Señorita Andino, buenos días. Buenos días, licenciado, gracias. Buenos días a usted que sintoniza Frente a esta hora de la mañana. De inmediato le traslado el tema de este martes para que pueda participar a través de nuestras redes sociales certificadas en Facebook y Twitter, @FrenteAFrenteHN. ¿Cree usted que con el Código Penal que entra en vigencia pasado mañana haya oportunidad de castigar a los culpables en el escenario que se confirme la estafa al Estado de Honduras con el tema de los hospitales móviles? Le invitamos a que pueda participar con sus comentarios, sus consultas y también sus participaciones con nuestros invitados este martes. Le repito el tema. ¿Cree usted que con el nuevo Código Penal que entra en vigencia pasado mañana haya oportunidad de castigar a los culpables en el escenario de que se confirme la estafa al Estado de Honduras con el tema de los hospitales móviles? El tema de este martes en Frente a Frente. Comenzamos. Frente a Frente presentó el tema del día. Aquí en el set de Frente a Frente, los diputados Norma Edinora Brooks. Bienvenida, doctora, es un placer. Buenos Usted días. está en la comisión que va hoy a preguntarle a Marco Bográn. No está en esa comisión. No, por el Partido Liberal está Mario Segura. A Mario Segura. Mario Segura, Sí. lo vamos a tener en los próximos minutos a Mario. Y Mario nos dijo ayer, ella está bien informada de ese tema, dice. Refiriéndose a su colega diputada Norma Edinora Brooks. Nos acompaña aquí también el vicepresidente del Congreso, el doctor Mario Noé Villafranca. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a ¿Y Dios. usted está en la comisión? Así es. Usted va a preguntar hoy. Sí, yo fui uno de los que solicité esto. Que nos reunimos ayer varios compañeros, hablamos y pedimos de que que en primer lugar saludarlo, agradecerle la invitación y siempre es un privilegio compartir con usted y con el pueblo hondureño que nos mira. Muchas gracias, doctor. Tengo a Francisco Paz también. Francisco está, ¿en qué ciudad? Está en Danlí. En Danlí, ahí está el diputado Francisco Paz. ¿Está lloviendo en Danlí, diputado, o no? Primero saludarlo, ¿verdad? Y gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, listo para conversar con usted sobre temas que usted disponga. Pues sí, siempre llueve. Ayer llovió, pero no tan torrencial como ha estado ocurriendo anteriormente. El invierno va con buen desempeño. Creemos de que, bueno, lo que se sembró de cultivos se va a dar en muy buena forma y estamos alegres por eso. Están bien los maizales en Danlí. Va creciendo bonito. Vamos a comer elotes. Muy bien, nos alegra. Ha sido un invierno, qué cosas, ¿verdad? El invierno ha sido buenísimo, aunque estemos en medio de la pandemia. Ya días no mirábamos un invierno tan regular. Llueve, pero nos inunda los cultivos. Y llueve lo suficiente para que crezcan los cultivos. ¡Qué bien!
por lo menos la naturaleza nos ha premiado este año con un invierno regular. Ahí miran ustedes al diputado Mario Pérez también en Santa Bárbara. Allá está el diputado Mario Pérez. Usted sí va a participar en esta reunión hoy virtual con Marco Bográn, abogado. Buenos días. Buenos días, Renato. Un gusto saludarle a usted, al pueblo hondureño y a los compañeros diputados, miembros de la comisión especial que se nombró por parte del presidente del Congreso en este periodo de emergencia que nos ha tocado conocer, analizar, estudiar muchos temas presentados por el Ejecutivo y por compañeros diputados que hemos dictaminado casi en su totalidad y que hoy pues están sirviendo para esta lucha contra el COVID-19. Gracias por su invitación y estamos pues para dialogar sobre diferentes temas con usted y el resto de compañeros. Y también el exfiscal de Defensa de la Constitución, don René Adán Tomé, esta mañana aquí en el programa. Buenos días, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en este panel, acompañado de tan reconocidos diputados honorables del Congreso Nacional. Muchas gracias, abogado. ¿Qué es lo que usted tiene pensado hoy consultarle directamente a Marco Bográn? El doctor Mario Noé Villafranca, el diputado Villafranca, dice que fue uno de los gestores para esta reunión con el director de Invest Honduras en un tema que se ha vuelto controversial y que para algunos no puede quedar en la impunidad de llegarse a comprobar que fue estafado el Estado hondureño por un poco más de 47 millones de dólares, doctor. Son algunos temas, licenciado Renato Álvarez. Dentro de ellos está, el primero es que consultamos que se había hecho una compra, solicitud de compra de 200,000 pruebas, y de hecho que había una en que firmaron alguien de ASJ, de la Secretaría de Salud y del Tribunal Superior de Cuentas, en que hace como unos 2 meses iba a entregar las primeras 100,000 y que después otras 100,000, y pues nunca quedó claro qué es lo que realmente pasó con esas pruebas. Para todo el mundo fue muy evidente que hay en este momento equipos de ventilación mecánica que fueron comprados, que son los respiradores artificiales, que no están funcionando. O sea, debe de haber una deducción de responsabilidad de ese tema. Vinieron incompletos, faltan accesorios. Así es, y hay varios que no están funcionando en los centros donde decidieron ellos distribuirlos. Y esto lo admitió la misma Secretaria de Salud, que pidió a Inves que compren esos accesorios urgentemente. Hay otro tema que yo lo consulté en una de las primeras sesiones que tuvimos oportunidad de conversar sobre este tema, era que yo miraba que habían cerca de 25, en general eran casi 1.000 millones de lempiras que se habían adjudicado a 4 empresas en compra de insumo y material, y que pues preguntaba que cómo fue que se hizo esto. El tema de los hospitales móviles, ¿verdad? Son 1.000 millones de lempiras. Lo que usted habló de 7 y que ahora explican que son 4, 3 de 91 y otro de 51 camas. Hay muchas dudas sobre a qué cuenta se giró, por qué hubo intermediario, cobró comisión el intermediario, y todos los temas de los que usted ha hablado. Y hay otro tema más, que en el Hospital de Escuela, no sé si ustedes recuerdan, creo que en un foro lo escuché yo muy bien, que habían logrado ahorrar en temas de ejecución cerca de 456, 457 millones de lempiras para el Hospital de Escuela. ¿Se recuerda de ese tema? Que era para ampliar algunas salas, especialmente cuidados intensivos, que cómo servirían unos 50 cupos más en este momento en cuidados intensivos solo en el Hospital de Escuela. Creo que hablan de 20 y otros en la observación de medicina interna, y de unos quirófanos. Entonces no estamos claros qué pasó con esos 456, 457 millones de lempiras. Y existe también otro tema en el cual pues es importante consultarlo. Hay una donación, y alguien cercano a la representante de Taiwán, que donaron 1.4 millones de dólares, 1.6, 1.4 millones, y pues pedir explicaciones de qué se ha hecho con ese dinero. Porque la queja diaria es
que no hay suficientes camas, que no hay insumos para el personal médico, paramédico, el personal sanitario que está enfrente de esta pandemia, y bueno, que se nos diga qué es lo que está ocurriendo. Y hay algo, yo solo quiero explicarle algo porque creo que es importante, en algún momento que usted me lo permita, es lo que el Congreso ha aprobado, porque una cosa es lo que se dice de que tanto en hospitales, pues ese es un tema que es importante aclarar, no sé si lo hará el diputado Mario Pérez, un servidor con gusto lo hace, sobre la red hospitalaria del Seguro Social, ese es un tema, que eso no es un préstamo, eso es propio, y yo se lo explico con todo gusto. Y el otro tema que considero yo que es importante explicarlo es, en un ejemplo muy sencillo, su hijo le dice, papá, yo quiero hacer un negocio y necesito sacar 1 millón de lempiras. Entonces, ¿me autoriza a ir a sacar ese 1 millón de lempiras? Entonces, pero bueno, usted le va a decir a su hijo, anda a ver qué banco te lo puede dar, cuáles son los requisitos, y una vez que estemos listos para aprobar, yo voy a poner las condiciones. ¿Estamos? Ok, perfecto. Entonces, el Ejecutivo le pide al Congreso que si se puede pedir préstamo, hasta qué cantidad puede endeudarse. Entonces le dice 4.500 millones de dólares. En 8 decretos legislativos hay 650 millones 560 mil dólares. Eso es lo que se ha aprobado en este momento el Congreso para esta pandemia, que tiene que ver con rural, con cuestiones de riesgo, una parte para salud, 20 millones. Entonces, lo que se ha aprobado en 8 decretos legislativos es la cantidad de 650 millones 550 mil, 560 mil. Y creo que el 80, eso hay que preguntarlo a finanzas, de eso no se ha ejecutado ni el 10%, es lo que tenemos entendido. Y cuando usted me lo permita, yo explico qué fue lo que pasó con la red de seguro social. La expectativa que ha generado esto en mí es algo así como las reuniones que hacen los congresistas estadounidenses cuando van a indagar un acto ilícito del Ejecutivo. Por supuesto. A mí me gustaría que los diputados hoy llegaran armados de documentos, de papeles, que si es verídico esto que se está planteando, porque han llamado a Bográn para investigar, ¿verdad? Así es. Han llamado a Bográn para investigar. Así es. Y si van a investigar, que pregunten, repregunten, que lo acorralen hasta que se convenzan si aquí hubo una trama, si hubo aquí indiferencia, ingenuidad para dejarse estafar, o hubo colusión. Yo como hondureño es la expectativa que tengo. Yo no ver una reunioncita insulsa, pregunta y ya quedarse callado y que queden convencidos los diputados. A mí me gustaría ver a los diputados con papeles preguntando, pero usted dice esto, lo que dice Axel López es esto, lo que dice Turquía es esto. Porque así es que vamos a quedar nosotros tranquilos. Lo de Adolfo Bacusé en asegurar que hubo estafa y que el FBI le preguntó a él como cónsul honorario en Honduras sobre este Axel López, yo creo que merece que los diputados hoy se empleen a fondo, y no salgamos a las 12, 1 de la tarde con que hubo unas cuantas preguntas y punto. Doctora Dinora, la doctora diputada Dinora Brooks, ¿qué expectativas tiene y qué es lo que usted querrá saber esta mañana en esa reunión con Marco Bográn, el director de Inves Honduras? Sí, buenos días de nuevo, Renato, buenos días a su auditorio. Vea, tengo muchas expectativas, pero no tengo muchas esperanzas, la verdad. No tengo muchas esperanzas. Desde que empezó la pandemia y que empezamos a reunirnos los diputados en sesiones virtuales, el glorioso Partido Liberal de Honduras solicitó al presidente del Congreso Nacional que nos enviaran cómo se estaba ya invirtiendo toda esa cantidad de dinero que estaba solicitando, porque desde el inicio, desde antes de que empezaran las sesiones virtuales, se está aprobando dinero, y le solicitamos que para poder votar a favor de más dinero, porque cuando vimos que el
el orden del día que estaba para el siguiente día en la sesión del Congreso, aquella gran cantidad de dinero, y seguían solicitándose de parte del Ejecutivo. Entonces los solicitamos que nos dijeran cómo se estaba invirtiendo lo que ya se había aprobado y cómo se iba a invertir lo que estaba por aprobarse, y nos mandaron un mamotreto, le llamaría yo, una gran cantidad de páginas, una gran cantidad de hojas, una lista nada más de las cosas que se estaban comprando, que se iban a comprar. Pero lo que nosotros queríamos era que se informara oficialmente, como debe hacer una Secretaría de Estado, que se nos informara, o sea, como debe informarse al primer poder del Estado, para que nosotros pudiéramos seguir votando a favor de todas estas solicitudes del Ejecutivo. Y como le digo, lo que se nos mandó fue una lista. No se mandaron licitaciones, no se mandaron cotizaciones, no se mandaron precios, o sea, algo que hasta alguien de primaria podía entender. Bueno, y esto. ¿Pero votaron en contra o votaron a favor? En general, el Congreso votó a favor. Ahí ya comenzamos mal. El Congreso, se dice que el Congreso votó a favor. Recuerde que la mayoría en el Congreso Nacional son del partido oficialista. Autorizaron 2.500 millones de dólares de endeudamiento para esta pandemia. Ok, ahora nosotros, algunos en la bancada del glorioso Partido Liberal, votamos en contra, porque lo que nosotros solicitamos no se nos dio, no estamos conformes, y no por nosotros, sino por el pueblo hondureño. Somos un pueblo pobre y empobrecido. Entonces se solicitó eso, y lo que se nos envió fue una cuestión hasta cierto punto irrisoria. Entonces algunos dijimos, ok, no se puede seguir votando así. Ahora, ¿por qué no es bueno que haya una mayoría dentro del legislativo? Así, porque todo lo que llega del Ejecutivo se aprueba, todo lo que presenta el partido oficialista se aprueba, todo se aprueba independientemente de lo que digamos los demás. Entonces, por eso, al final esto se convierte en una cuestión, bueno, si ustedes quieren, aprueben, voten a favor o no, si de todas formas se va a aprobar. Pero el Estado tiene contrapeso. Es que la democracia es así. Un partido puede tener mayoría absoluta en el legislativo, pero para eso hay contrapesos en el Estado. Pero vea cómo estamos. Instituciones que hacen el contrapeso para contrarrestar los excesos. De acuerdo, pero hace días estamos diciendo que en Honduras no hay contrapeso. Ese es el En otro Honduras problema. no hay contrapeso. Aparte de eso, tenemos dos partidos en los extremos que son de corte vertical. Los partidos que son de corte vertical, para bien o para mal, y me voy a someter al juzgamiento, el glorioso Partido Liberal de Honduras está tomando decisiones hasta cierto punto independientes cada diputado, porque también estamos ya sujetos ya también a un corte vertical que tampoco hace bien a la democracia. Entonces, cada quien tiene que tomar decisiones independientes, actualmente independientes, que es lo que personalmente he estado haciendo. Okay. Aparte de eso, si usted no vota a favor de lo que dice el oficialismo, muy difícilmente le van a dar siquiera la palabra para expresarse, muy difícilmente se va a aprobar o dictaminar a favor, muy difícilmente le van a dejar, o sea, esto es una cuestión seria en la que estamos, y que por más que uno quiera defender al pueblo, bien difícil. Recuerden que hoy está citado Marco Bográn porque le van a consultar sobre esta controversia. Si fuimos estafados o no con 47.4 millones de dólares. Ese es el punto clave. Así es. Ese es el puntito clave hoy. ¿Fuimos estafados como Estado? ¿Se dejó estafar Marco Bográn? ¿O qué hay detrás de toda esta controversia? Francisco Paz, diputado desde Danlí, y luego don Mario Pérez, para luego escuchar a don René Adán Tomé. Adelante, Francisco Paz. Sí, gracias, Renato. Bueno, este tema de la administración de los recursos durante esta pandemia, pues, tiene inquieto a distintos sectores de la sociedad. Incluso nosotros desde el inicio que se empezaron a aprobar préstamos, empezamos a cuestionar la utilización, para qué iban a ser destinados, porque en cada sesión de Congreso pues estaban aprobando cantidades
monstruosas de dinero, pues, y eso, aunque se nos hablaba de que eran dineros concesionales a tasas de interés bajísimas, 5 años gracia, pagaderos a 40 años, pero igual son dineros que el pueblo deberá pagar. Y pues la Constitución dice que tenemos la prerrogativa de interpelar funcionarios cuando haya dudas en cuanto a la administración de los recursos, y creemos que este es un punto de mucha importancia para la sociedad hondureña. Hemos escuchado denuncias de distintos sectores de la sociedad, de los mismos personal médico, por ejemplo, de distintos hospitales y centros de salud. Se quejan pues de que no tienen ni siquiera el equipo necesario para tomar medidas de bioseguridad, y eso es preocupante, pues, considerando que ha habido suficiente dinero. Es decir, creemos de que el dinero no debería ser limitante porque ha habido disposición de bastante dinero para ello. Hemos escuchado sectores empresariales también en donde se han quejado, han denunciado, han comprobado, digamos, la malversación de recursos. Hay un caso sonado, aquel de las mascarillas, pues, de que fueron sobrevaloradas, en donde realmente pues ahí hubo dolo pues en esa transacción. Hemos visto ASJ también, entiendo, se retira pues de Diálogo, que es una ONG pues que ha estado cercana al gobierno y que pues ahorita entendemos está divorciada, pues precisamente por todo ese tipo de irregularidades que como nación pues no nos gusta, no nos hace bien, y considerando que Honduras es un país pues que realmente el recurso no abunda. Entonces cuando se capta recursos, lo ideal es manejarlo de la mejor forma. Hemos insistido muchas veces que se nos explique pues a profundidad la utilización. Hemos pedido informes ya en varias ocasiones, y pues ayer los partidos que integramos la comisión especial pues llegamos al consenso de que era justo y necesario la interpelación pues de Marco Bográn como representante, como director de Inves, para que explique, pero que nos explique con pruebas, porque ya hemos escuchado ayer vimos la comparecencia de Fito Facusé, en donde efectivamente pues hubo esa transacción con el gobierno de Turquía, pues sencillamente deja muy mal sabor de boca, y a todas luces se ve que ahí hubo corrupción. Entonces, ¿por qué las mentiras de Bográn? Primero diciendo que era una empresa de Turquía, después que era una empresa estadounidense que tenía fábrica en Turquía, luego sale que la compañía ISG Global pues también ahora está demandando al tal Axel López por haber falsificado una cotización. Entonces, ¿por qué tanta mentira? Pues si algo es tan bueno, ¿por qué estar mintiendo, cambiando versión cada vez que se le descubre? Entonces yo creo que eso es lo que nos tiene incómodos a todos, y pues se ha visto por muchos sectores de la sociedad, y de que esta pandemia pues ha sido de negocio para pocas personas. Pues hemos visto donde hijos de exfuncionarios, hijos de funcionarios, familiares de funcionarios, pues han estado haciendo empresas que están dotando de equipo al Estado, y eso pues sencillamente no debe ser permitido. Entonces hay un montón de cosas por las cuales discutir, por las cuales preguntarle a Marco Bográn qué ha hecho pues con toda esa cantidad de dinero, más de 100.000 millones de lempiras, los cuales son un hospital pues por arriba de los 47 millones de dólares, pues realmente no se ve por ningún lado. Ahora está diciendo que viene en julio. Entonces no sé, hay mucha incongruencia en cuanto a sus opiniones, a sus aclaraciones. Todo este tipo de cosas creo que hay que aclararlas, y el pueblo pues más que nadie pues tiene el derecho de estar informado, tiene que saber, porque como le decía, si bien es cierto son préstamos concesionales, pero al final hay que pagarlos pues, y a un plazo de 40 años. Entonces, y más la deuda que ya traía el Estado, pues sencillamente creemos de que es inaceptable que por lo menos no se le explique a la población cómo se están utilizando los recursos. Entonces habrá que indagar. Yo creo que hay formas de cómo preguntarle a Marco Bográn, por ejemplo, los BL, pues que es un documento que le permite a usted
verificar los embarques, el estado de la mercancía que viene a bordo de un barco. Entonces, ese tipo de cosas queremos nosotros que se nos sea presentada para que quede constancia, pues porque realmente hay mucha duda y pues hay dudas infundadas, hay dudas infundadas que creemos que Marco Bográn deberá explicar fehacientemente. Yo les voy a decir con todo respeto a los diputados, con mucho respeto. Si no van bien preparados, se los come Marco Bográn. Si no van bien preparados, van a escuchar respuestas de Marco Bográn y simplemente van a quedar como una comisión que avaló todo. Yo no estoy culpando a Marco Bográn, pero si el Congreso lo interpela, lo llama una comisión para investigar este asunto, los diputados deben ir preparados. No es que dice la SJ, que dice fulano, que dice fulano. Deben imitar esas reuniones que hay en el legislativo estadounidense cuando van a indagar a un funcionario. Aquellos se preparan primero, tienen toda la información. Insisto, yo no estoy culpando a Bográn, pero aquí todos estamos en la incertidumbre en este momento a partir de esta controversia y de lo que está diciendo el cónsul honorario de Turquía en Honduras, que fuimos estafados. Entonces, en eso yo llamo a la reflexión a los diputados para que se preparen. Porque si no, solo van a ir a escuchar a Marco Bográn y a decirle que sí. Escucho al diputado Mario Pérez, nacionalista del partido en el gobierno, correligionario de Bográn también, que va a participar en esta reunión, y aquí están por arriba de todos los intereses del Estado de Honduras. Porque yo puedo ser del mismo partido de Marco Bográn, pero más me importa que defender a mi partido los 47 millones de dólares. Más me importa que estén esos hospitales equipados, porque la gente le está haciendo falta espacio en el seguro y en los hospitales. Bueno, por eso le digo, aquí el Partido Liberal, Partido Nacional Libre, aquí están por debajo de los otros intereses carísimos del Estado, que es defender la salud y la vida de la gente. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no lleguemos que yo soy del partido tal, lleguemos a indagar si fuimos o no estafados con esa adquisición. Adelante, diputado Mario Pérez. Renato, primero es que se están diciendo muchas cosas en noticieros, pero más en redes sociales, y ya nadie sabe qué es cierto y qué es mentira. Ya nadie sabe qué es verdad o qué es falso. Por ejemplo, acabo de escuchar a Francisco hablar de que se han manejado más de 100,000 millones de lempiras. No sé, Francisco, de dónde saque ese dato. 100,000 millones de lempiras. No es cierto. Pero como en las redes sale, como alguien lo pone en una página, yo he visto páginas de cuentas de Renato Álvarez, y yo más bien, hoy sería bueno aclarar, Renato, si tiene cuentas de Facebook de Renato Álvarez y hacer publicaciones usando su nombre y su fotografía y el logo de sus noticieros. Entonces, se dice tanto que ya la verdad es cuestionable, se pone en duda todo. Yo diría que hoy lo más importante que debe conocer el pueblo hondureño, porque ojo, va a ser una reunión abierta, va a poder conectarse todo el que quiera, va a ser pública, no tenemos que esconder nada, no tenemos que proteger a nadie. Yo tampoco estoy prejuzgando en este tema, y aunque yo sea nacionalista y de la bancada del partido de gobierno, no voy a sentar una posición partiendo de esos elementos. Entonces, hoy lo más importante que el pueblo hondureño debe conocer es: ¿vienen o no vienen los hospitales? Se nos ha dicho que van a llegar a mediados de julio. Nos ponen como fecha el 15 de julio, estarán llegando a Puerto Cortés. ¿Vienen o no vienen los hospitales? Esa es la primera pregunta que yo le voy a hacer a Marco Bográn. Y si vienen, ¿son de la calidad que se nos dijo? ¿Son de la calidad que se necesitan para atender esta emergencia? Y si fueron comprados en un precio razonable, si no hubo sobrevaloración de los mismos. Esos son los temas más importantes en este momento. Llegar al fondo de la verdad en estos temas para nosotros será toral este día. Si ya estamos listos con la infraestructura que se necesita para montarlo lo más rápido posible. Se nos mandó un cronograma que dice llegan el 15 de julio y en
alrededor del 8 o 10 de agosto ya están instalados funcionando. Pero para que estén funcionando se necesita hacer las instalaciones hidrosanitarias, agua potable, aguas negras, energía, donde se van a montar, etcétera. Ya estamos listos con esto. Eso hay que consultárselo a Marcos Bográn sobre este tema específico de la compra de los hospitales. Y desde luego habrán detalles menores que ya le corresponden a otros entes del Estado. Si hubo una garantía o no hubo una garantía por parte del vendedor, cuánto fue el porcentaje que se le dio de anticipo, etcétera. Pero para nosotros en este momento lo más urgente, lo más importante es llegar al fondo de la verdad de si vienen o no esos hospitales y si son de calidad, si no fueron sobrevalorados en su precio, si van a estar instalados a tiempo o en el cronograma de tiempo que se nos dijo. Eso es lo que más nos urge como bancada, conocer de Marcos Bográn, y desde luego habrán otros temas en relación a otras adquisiciones que habrá hecho Inves, que también vamos a hacer algunas consultas. Pero ojo, Renato, se está diciendo mucho, en las redes sociales se miente mucho, y vuelvo y le repito, a mi persona, por ejemplo, se le ha atacado desde una cuenta que dice Renato Álvarez, que sale su foto, que sale el logo de TN5, y que yo investigué y me dicen que es falso, que usted no usa cuentas de redes sociales. Pero esa es la realidad que tenemos en el país, esa es la realidad que tenemos en Honduras. Hablar de 100,000 millones porque uno lo lea en una red social no debe ser correcto, porque nosotros como comisión hemos tenido detalle de los fondos que le hemos aprobado a cada una de las instituciones. Todos esos préstamos, todos esos fondos han pasado por esta comisión, y el dato que daba el doctor Mario Noé es correcto. Apenas hemos aprobado alrededor de 600 millones de dólares. 760. Ojo, 760. Ojo, no todo es para el sector salud. Ahí van MIPYMES, ahí van temas agrícolas, ahí van fondos de garantías, ahí hay un montón de componentes que están relacionados con la pandemia, pero no son directamente para el sector salud. Habrá que conocer directamente cuánto es lo que se ha manejado para el sector salud por parte de Inves, por parte de la Secretaría de Salud, para tener ese detalle en específico. Y luego de la reunión con Bográn, entiendo que también tienen una reunión con la secretaria de Estado en los despachos de salud, diputado Pérez. Sí, los dos han sido convocados. Primero será con el señor Bográn, Renato, y después con la ministra. Y ojo, a la comisión no se le puede venir a mentir, a la comisión no se le puede venir a engañar. Aquí le hemos pedido a ambos funcionarios, tal como usted lo hacía ver, Renato, que llegó el momento de mostrar documentos, que llegó el momento de presentar pruebas. No es un juicio, no somos jueces, pero desde luego estamos investidos de esa facultad que nos da la Constitución Contralora, de esa facultad de auditar los fondos que nosotros mismos le asignamos a cada institución. Esa es nuestra obligación y eso es lo que vamos a hacer este día. Pero solo no se van a dejar engañar si ustedes están preparados para preguntar. Ahí está el misterio de este asunto. Solo si ustedes están preparados para no dejarse engañar. Solo miren otros congresos cómo funcionan, pero si preguntan y a la primera respuesta ya callan y pasan a otra, en la medida que estén preparados ustedes van a escudriñar si les están o no están mintiendo, si tiene razón Marco Bográn o no la tiene. Bueno, antes de ir a la pausa quiero escuchar a don René Adán Tomé. A la luz de todo esto que estamos debatiendo, nos hemos imaginado un escenario. El escenario que algunas cosas de las que se están informando, cuestionando y denunciando se verifiquen que son ciertas. A la luz del nuevo Código Penal, ¿qué nos espera? Porque ya ese código entra en vigencia pasado mañana, el 25 de junio. Estamos a horas de que entre en vigencia ese Código Penal, abogado Tomé. Muchas gracias. En efecto, toda esta situación pone muy preocupado al pueblo hondureño, porque no debemos olvidar que hay 4 millones que están en extrema pobreza, que apenas comen una vez al día,
y se está hablando aquí de solo un caso, ese hospital, que son más de 1.000 millones de lempiras que se han estafado, que no se sabe qué pasó con el dinero. Eso es un grave golpe para el pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño es el que paga. ¿Cómo es posible que se va a comprar una mercadería con un valor más de 1.000 millones de lempiras y se paga totalmente sin ninguna garantía de que se va a recibir el producto? Ningún ciudadano hace eso con su propio dinero, no digamos altos funcionarios del Estado que están utilizando dinero ajeno, que tienen que rendir cuentas y hacen esta situación. Además, no hay que personalizarlo tanto con Marcos Bográn, porque esa institución, Inves H, tiene toda una junta directiva arriba. Hay otros funcionarios más altos que son responsables también por todas estas decisiones, como la secretaria general de gobierno, que tiene que responder. O sea, no es que una sola persona va a manejar una billetera o una cuenta de banco para estar comprando sin licitación pública en una situación de emergencia, algo grave que es debido a muerte para el pueblo, y va a estar tomando decisiones así nomás. Eso es ilógico. Pero esto no es algo que ha ocurrido una vez en la vida en Honduras, sino que esto ha empezado desde lo que pasó con el Seguro Social, que todavía hay muchos casos abiertos y pendientes para el pueblo hondureño. Y hay otra serie de casos que con la Maxi se plantearon, donde se involucra la mayoría de diputados del Congreso Nacional. Y lo que ocurrió fue que se sacó a la Maxi cuando debía haber continuado con su trabajo. El pueblo hondureño está indefenso, está desprotegido, porque sus representantes, los diputados, están tomando decisiones en contra del pueblo, han estado conspirando en contra del pueblo. Y tenemos los casos de la red de diputados, hasta el nombre del caso da coraje, la red de diputados. Luego el pacto de impunidad, cuando el Congreso, protegiendo a los diputados y exdiputados, toma decisiones para modificar leyes para que no los puedan capturar. Luego hay otros casos, como el caso Pandora, 300 millones de la SAC, dinero para el agro, se lo robaron, lo malversaron, lavaron ese dinero con los partidos políticos. Eso es terrible y no se queda ahí la cuenta y continúa. Entonces, hoy estamos a las puertas de un supuesto nuevo Código Penal que, de acuerdo a la definición de lo que es la ley en el artículo 1 del Código Civil, es una declaración de la voluntad soberana del pueblo, que, manifestada en la forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ese Código Penal es una declaración de la voluntad del pueblo cuando el pueblo se está pronunciando en contra. ¿Quién defiende ese código? Los mismos diputados. ¿Y a quiénes beneficia el código? A los mismos diputados. Y aquí me están acompañando dos diputados que entiendo que ellos no participaron en este nuevo código. Así es. Entonces, eso también hay que aclararlo, porque cuando hablamos del Congreso son 128 diputados, pero las decisiones se toman con la mayoría, que son 65 diputados. Entonces, ¿quiénes son? Eso no se sabe, porque el Congreso no maneja eso públicamente. Eso solo el Ministerio Público tiene que identificar esos nombres. Sabemos quiénes firman los decretos, el presidente del Congreso y los dos secretarios, y esos nombres sí los tenemos identificados y son a los que se pueden denunciar. Pero cada decisión del Congreso no la hace solo la Junta Directiva o los tres que firman los decretos, sino que la mayoría de diputados, mínimo 65. Entonces, eso hay que ponerle un alto, ya el pueblo no aguanta. Ya no aguanta esto, están arrinconando al pueblo en algo que está establecido en el artículo 3 de la Constitución de la República, que se llama el derecho constitucional a la insurrección. Cuando ya las instituciones han colapsado, cuando no responden al pueblo, están respondiendo a ellas mismas, eso ya se desnaturalizó. Entonces el constituyente previó una situación que ellos quisieron que nunca ocurriera, o que quizá nunca debería de ocurrir, pero en Honduras está ocurriendo.
y es cuando se usurpan los poderes del Estado, cuando no responden a las necesidades del pueblo, y ante eso estamos. Entonces, hoy vamos a comentar sobre una denuncia criminal que se presentó el día de ayer ante el Ministerio Público. Así que, para empezar, este es un preámbulo importante en donde el Congreso ha estado legislando en los últimos tiempos por todas las iniciativas que envía el Poder Ejecutivo, y los propios diputados tienen que la iniciativa de ley es exclusiva de los diputados, porque ellos representan al pueblo en cada uno de los departamentos. Pero el Congreso está funcionando solo para el Poder Ejecutivo. Todo lo que quiere el Poder Ejecutivo va al Congreso, y el Congreso ni lo discute, porque no le dan el uso de la palabra a los diputados de la oposición, de los partidos que no son oficialistas. No les dan el uso de la palabra, y si les dan el uso de la palabra se la quitan. Y en algunos casos hemos visto a varios diputados de Libre que están haciendo uso de la palabra y les apagan el micrófono. Entonces, eso ya está desnaturalizando la democracia, y eso es grave. Tenemos que hacer algo. No esperemos hasta que el pueblo le meta fuego al país. No esperemos hasta ese momento. Reaccionemos a tiempo. Las señales se están dando. Es muy grave esta situación. Aquí los diputados están mencionando cantidades increíbles. ¿Cómo es posible que somos un país pobre, que no hay dinero, que 4 millones de los 9 millones de hondureños se mueren de hambre, y hoy se están muriendo porque no tienen salud? Así que es una situación terrible. Vamos a nuestra primera pausa comercial esta mañana en Frente a Frente. Norma Dinora Brooks, Mario Noé Villafranca, Mario Pérez, Francisco Paz, todos diputados, y el abogado René Adán Tomé. Nos recuerda la pregunta que tenemos hoy para que ustedes interactúen con nosotros y nos ayuden a construir un programa que genere la mejor opinión pública del país. Gabriel Andino. Así es, licenciado. ¿Cree usted que con el nuevo Código Penal que entra en vigencia pasado mañana haya oportunidad de castigar a los culpables en el escenario que se confirme la estafa al Estado de Honduras con el tema de los hospitales móviles? Al regresar de la pausa leemos algunas de sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. De inmediato nos trasladamos a Twitter a leer sus comentarios que están llegando a nuestras redes sociales con el tema de hoy. Eduardo Ulloa, mientras el pueblo muere en carpas, pregunta: ¿creen que el gobierno ha sabido manejar esta emergencia ante el COVID-19? ¿Han sido completamente transparentes en el manejo de los recursos, utilizándolos de manera eficiente, eficaz y sobre todo sin actos de corrupción? La percepción es otra. Raúl Trejo, ojalá este señor de Inves no les dé atol con el dedo a los diputados, ya que este señor pareciera tiene un diccionario de excusas bajo la manga, porque es perro, dice, para salir defendiéndose y todos le creen. En un segundo tuit, si un funcionario no cumple con las reglas establecidas al momento de hacer compras del Estado, también está cayendo en ilegalidades, y eso está penado por las leyes. Con o sin código penal, se deben de remover a este señor para hacer una buena auditoría forense. Roberto Díaz Alcerro, no importa lo que diga el nuevo código, estoy seguro que ni la Fiscalía ni todos esos elefantes blancos creados para combatir la corrupción van a mover un dedo. La próxima semana viene otro escándalo y este va a pasar al olvido. El Congreso Nacional solo va a escuchar y ahí terminará todo. Henry Smith, Bográn es el Mario Zelaya del momento, dice. Pedro Barquero, no, y nos enlaza un tuit: por esta e innumerables razones más, el Código Penal no debe entrar en vigencia. José Luis Lanza, buen día. Si no se castiga ni con este, peor con el nuevo. Se hunde mi país y nadie hace nada. Sobeida Suleiman, de buena fe, no creo. Después de la pausa vamos a continuar leyendo sus comentarios aquí en Frente a Frente. Les recuerdo las redes sociales @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. Bueno, vamos a tratar de dinamizar este debate por cuestión de tiempo. Preguntas cortas, respuestas breves también. Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y la línea telefónica. Buenos días, Pedro. Buenos días, Renato, un gusto saludarte, un gusto saludar a tus panelistas y también al pueblo hondureño. Mira, realmente que viendo los comentarios que pone la gente en las redes sociales, llama la atención la falta de confianza de la ciudadanía en cuanto a las acciones del Congreso Nacional.
Si bien es cierto, hay unos diputados que sí han actuado de una manera honrosa, hay una mayoría de diputados que lamentablemente no han demostrado su compromiso con la lucha en contra de la corrupción. Y estos diputados pues manipulan el Congreso para poder pasar leyes que más bien han blindado la corrupción en el país. Caso de ellos, por ejemplo, el nuevo Código Penal, que nosotros como organización seguimos insistiendo que no debe entrar en vigencia nunca. Llama la atención que se arma todo este tema alrededor de las compras de Invest, que definitivamente nosotros apoyamos, que hay que investigarlo, pero llama la atención que justamente se hace un par de días antes de la entrada en vigencia del Código Penal. Y hay muchas personas que especulan que esto pudiera ser un show para tratar de lavar un poco la cara del Congreso Nacional y disimular la entrada en vigencia del Código Penal, lo cual sería preocupante. Si realmente los diputados del Congreso Nacional, y aquí me gustaría escuchar la respuesta de Mario Pérez, y voy a esperar en línea para ver si podemos conversar un poco, ¿por qué entonces no hacen una verdadera demostración de compromiso en la lucha contra la corrupción y le dan vuelta a todos esos decretos y leyes que pasaron en los últimos meses para evitar u obstaculizar la lucha en contra de la corrupción en el país? ¿Por qué no se quitan la inmunidad que se dieron hace unos pocos meses? ¿Por qué no quitan ese decreto en el cual le ponen un obstáculo al Ministerio Público para que todo pase primero por el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Por qué no eliminan la ley de secretos? Y también interpelan, así como están interpelando a Mario Bográn, a las personas que manejan los fondos de la tasa de seguridad para ver si han sido manejados de forma transparente. Entonces me gustaría escuchar la respuesta de Mario Pérez, a ver qué le parece la propuesta de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, para que realmente demuestren compromiso en la lucha en contra de la corrupción y de esa manera pues poder avanzar en el país. ¿Por qué nosotros como Cámara estamos interesados en los temas anticorrupción? Pues sencillo, Renato, porque el país jamás se va a desarrollar, ni económica ni socialmente, mientras tengamos estos elevados niveles de corrupción. Está científicamente demostrado alrededor del mundo que los países con altos niveles de corrupción son los países pobres, y los países que tienen poca corrupción son los países que logran desarrollarse. Entonces nuestro interés va de la mano con el interés de desarrollar la economía a través de la forma en que lo han hecho otros países, eliminando la corrupción y la impunidad. Pero me gustaría escuchar la respuesta del diputado Mario Pérez con las propuestas de que le den vuelta a todos esos artículos, a todas esas leyes, y que se elimine la ley de secretos y que se investigue eso, así como hoy quieren investigar lo de Invest, que está muy bien que investiguen lo de Invest, pero no es lo único que hay que hacer en este país. Bueno, como usted dijo que se quedaba en línea, vamos a escuchar brevemente a Mario Pérez. Les pido a todos, no solo a Mario Pérez, a todos, brevedad, porque no queremos perder de vista también este tema de la interpelación que será objeto hoy en el Congreso el señor Marco Bográn, y además poner el escenario, el Código Penal, que estamos a punto de tenerlo ya como vigente el próximo jueves. Adelante, diputado Pérez. Gracias, Renato. Bueno, mire, el Código Penal es un tema muy amplio. Hemos tenido muchas jornadas de discusión con diferentes sectores. Pero me gustaría, Mario, que primero se refiriera a lo que le plantea Pedro Barquero, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Y a eso iba, Renato. El Código Penal, todo el mundo quiere hacer de él como un traje a la medida, a su medida. Como esa chaqueta que usted está vistiendo en este momento, que le quede bien, que le quede bonita. Todo el mundo quiere un Código Penal que apunte las escopetas para otro lado, pero que no se las apunte a ellos. Del sector privado hemos escuchado no a la responsabilidad de las personas jurídicas, porque nos afecta como empresarios, no al capítulo de corrupción privada, porque son los empresarios, los que venden esas mascarillas son empresarios, los que venden esos hospitales son empresarios. No a los delitos de corrupción privada, no a los delitos del que le da soborno a un funcionario público, no a los delitos de los que defraudan el fisco. Eso sí hay que tratarlos suaves, eso sí hay que pagar solo lo que no se pagó en su momento y hasta ahí llega el tema. Entonces todo el mundo quiere un código a su medida, todo el mundo quiere un código que le beneficie y no que le perjudique. Ese es el punto al final en este tema del Código Penal. Si queremos combatir la corrupción, combatamos la impunidad, que es la que verdaderamente provoca la recurrencia de delitos. Si hay un hecho que es constitutivo de delito, debe investigarse y debe castigarse.
Pero aquí se centran la discusión en que si se le bajó un año, se le subió un año, etcétera. No, hablemos de combatir la impunidad. Y en eso sentémonos, Pedro, cuando quieran, a abrir esa discusión. Yo te preguntaría de la ley de secretos. Yo por lo menos no conozco un tema que se haya amparado en esa ley. No lo conozco. Yo no sé si Pedro conocerá si hay temas que se han amparado en la ley de secretos. Temas como este de salud no pueden invocarse en esa ley. La ley de secretos está reservada a los temas de defensa y de seguridad, para saber con qué armas cuenta el ejército, etcétera, etcétera. Esos son los temas de la ley de secretos. Yo también. Así que este es un tema bastante amplio. Estamos en la recta final, en los últimos días, para que el código entre en vigencia. Pero desde luego después vendrán cantidades de proyectos de reforma. Ya estamos trabajando en muchos. Y cuando convencen a la Comisión del Congreso que una reforma es pertinente, pues vamos a sentar nuestra posición, sea en la participación del Pleno, sea en la votación, o sea en algún dictamen que nos toque hacer como comisión. Pero reitero, el código es un tema muy, muy amplio. Se ha dicho reiteradamente que los delitos de corrupción bajaron las penas. Mire, este tema, por ejemplo, que nos ocupa hoy, si aquí se desnudaran temas de malversación, por ejemplo, dirigidas al sector salud, dirigidas en este tema de emergencia, las penas se disparan enormemente, llegando hasta 15 años, más altas de las que tenemos hoy, Pedro, más altas de las que tenemos hoy. Entonces, el código cayó en una discusión política como están todos los temas en este país, ¿verdad? La oposición hizo bloque contra el código, la oposición del gobierno, la oposición del Partido Nacional hizo bloque contra el código, hoy ha hecho bloque en el tema de salud, y desde luego están haciendo y desarrollando una estrategia montada en este tema. Yo reitero, de lo de hoy, yo tengo objetivos y metas claras y específicas. Hoy el pueblo hondureño debe conocer la verdad sobre este tema. No podemos seguir especulando, Renato lo decía al inicio, si aquí hay o no hay una estafa contra el gobierno. Ese tema se tiene que aclarar hoy. Debe quedar completamente claro ante el pueblo si esos hospitales vienen, si son de calidad, si no fueron sobrevalorados en su compra, si van a estar instalados a tiempo, etcétera. Y los otros temas que encierran todas las adquisiciones que ha hecho Inves en relación a la pandemia. En relación al código, cuando quieran nos sentamos, Pedro, a discutirlo, a analizarlo. Vendrán días para presentar proyectos de ley. Ustedes tienen diputados también que son muy amigos, afines. Ellos pueden hacerles esas acciones de presentar iniciativas de ley y nos obligan a nosotros a trabajarlas, a discutirlas. Termino con usted, Pedro. Nosotros como sector privado estamos a favor de que se castigue con leyes fuertes a los contrabandistas, a los evasores del fisco y a cualquier empresario o disque empresario que cometa actos de corrupción o cualquier tipo de violación a la ley, que le caigan con todo el peso de la ley. Pero queremos que sea igual también con los corruptos de parte del lado político. Tiene que ser parejo. Aquí todo mundo, corruptos y corruptores, deben de ser castigados fuertemente. Y este Código Penal no logra ese objetivo. Lo otro también es que la ley de secretos, Mario, precisamente no ha salido a la luz pública nada porque la ley de secretos cubre todo. No ha habido manera de identificar una sola cosa que haya pasado con ese dinero. Son miles de millones de lempiras al año que nadie sabe en qué se invierte. Y lo que tú dijiste de que las armas, no es solo armas, ahí no se puede saber ni siquiera dónde se compran los calcetines de los soldados y los policías. Y eso no es posible. En el mundo los países actúan de forma transparente. Estados Unidos, para que tú sepas, si tú te metes al sitio web del Departamento de Estado, tú puedes ver hasta los misiles, dónde los compran y cuánto cuestan. ¿Cómo es posible que en Honduras no podamos saber ni siquiera dónde y a cuánto compran los calcetines? No es posible. Y también estoy pendiente de la pregunta, ¿estás dispuesto, Mario, a meter un proyecto de ley para eliminar la ley de secretos e investigar lo que ha pasado con esos fondos de la tasa de seguridad? Así como hoy están interpelando a Inves, lo cual está muy bueno y lo felicito por lo que están haciendo con Inves. Pero hay mucho más que hacer en este país. Y la segunda pregunta también, que no me has contestado, si están dispuestos a quitarse la inmunidad
que se dieron hace un par de meses, Okay. y si están dispuestos a quitarle el obstáculo que le pusieron al Ministerio Público a través de un prerequisito en el Tribunal Superior de Cuentas. Perfecto, Pedro. Ley de secretos, todo país tiene ley de secretos, que llámese así o llámese de otra forma. Yo quisiera saber quién mató a Kennedy. Allá decretaron secreto, creo, por 50 años la primera vez y después lo han extendido. Todo país tiene ley de secretos y nosotros la dejamos reservada únicamente a los temas de seguridad y a los temas que tienen que ver con los militares. Yo preferiría regularla y que quede muy clara que no es extensiva a otros temas, pero ojo, no es una ley cerrada. La ley de secretos establece que el fiscal general puede pedir la desclasificación de documentos. Él lo puede pedir en cualquier momento, cuando tenga indicios, cuando tenga sospechas que en algún tema que se decretó reservado puede haber la comisión de un delito. Así que no es un blindaje, Pedro. En cualquier momento el Ministerio Público puede pedir esa información. Y en lo segundo, no hay que mentirle, nosotros no nos hemos aprobado inmunidad. Nosotros no nos hemos aprobado inmunidad. Francisco, que está ahí sentado, Mario Noel, la diputada Edinora, no tienen inmunidad. Su servidor no tiene inmunidad. No es cierto. Eso no es cierto. Esa inmunidad quedó abolida desde el gobierno de Ricardo Maduro. Siendo presidente del Congreso Pepe Lobo, se hizo esa derogatoria. Hoy los diputados podemos ser juzgados como cualquier ciudadano sin necesidad de antejuicio, sin necesidad de que el Congreso los decrete con lugar a formación de causa. ¿O es que ustedes no han visto diputados enjuiciados? ¿O es que no vieron los noticieros, no vieron las imágenes de los diputados entrando a la Corte Suprema de Justicia enjuiciados? Yo les reto a que el miércoles vayan a la Corte a ver el libro, a ver cuántos diputados están firmando allá en el libro, porque todavía están sus procesos activos. O vayan a los departamentos, seguramente Pedro, ahí en Cortés firman algunos. Mañana miércoles puedes ir a los tribunales de San Pedro a ver qué diputado va a firmar. Entonces no es cierto, no hay que mentir, los diputados no tenemos inmunidad. Los diputados únicamente, a lo que ustedes le llaman inmunidad, pero mal interpretando, desinformando, los diputados aprobamos que por nuestras acciones legislativas no somos sujetos de responsabilidad. Por las preguntas que hoy Mario Noel le haga a Marcos Bográn, no puede ser demandado, no puede ser enjuiciado, no puede ser querellado. Por las preguntas que Francisco Paz hoy le haga a la persona citada, no lo pueda demandar porque está ejerciendo su función como diputado. Por el voto que Mario Noel, que Francisco dan en la comisión de dictamen, por el voto que Dinora da en el pleno cuando se somete a votación un tema, no pueda ser enjuiciada. Eso es lo que se aprobó, porque es parte de nuestra actividad legislativa. No inventen ustedes diciendo que tenemos inmunidad y que un diputado no puede ser juzgado porque mata a una persona por delitos de malversación, etcétera. Eso no es cierto. Ustedes lo tiran así como a tarrayazo general para captar odio de la gente, para provocar odio de la gente contra el Congreso Nacional. Así que quede muy claro que los diputados no tenemos inmunidad, así que ese tema descartemos. Bueno, muchas gracias, Pedro Barquero. Retomemos el tema de los hospitales. Retomemos el tema de los hospitales. Dice la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa en su punto 2. Punto primero, advertimos con profunda preocupación las constantes denuncias que se han venido realizando por distintos sectores de la sociedad hondureña respecto de las compras que se han efectuado por diferentes instituciones gubernamentales en el marco de la pandemia. En ese sentido, y en el caso particular de la compra de 7 hospitales móviles realizada por Inversiones Estratégicas de Honduras, solicitamos al Consejo Directivo de dicha institución se sirva en rendir de manera inmediata a la sociedad hondureña un informe público en el que detalle todo el proceso de contratación de la empresa Elmed Medical System, el cual debe incluir
documentos de acreditación de existencia de la empresa, documentos de acreditación del representante legal de la empresa con sus respectivas facultades, documentos de identificación del representante legal de la empresa, autorizaciones de la empresa para la venta de hospitales, oferta económica y técnica con su respectiva evaluación, garantías de mantenimiento de la oferta y de cumplimiento del contrato, adjudicación, tiempos de entrega, condiciones de pago, comprobantes de pago y los comprobantes de embarque de los hospitales. En aras de la transparencia que debe guiar todo proceso, exigimos a los funcionarios públicos de todas las instituciones de la Administración Pública de Honduras que cumplan fielmente, entre otros, con sus deberes de desempeñar el cargo para el que han sido nombrados en forma efectiva y con la dedicación y eficiencia que requiera la naturaleza de este, administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos que les sean confiados en virtud de sus responsabilidades como servidor público. Básicamente estas son las peticiones que ojalá las tomen en cuenta ustedes, diputados, y pregunten todas estas cosas hoy a Marco Bográn, hasta que el hombre diga absolutamente todo lo que sabe y tiene de esta transacción. Es que miren, voy a la pausa. En principio le estábamos comprando hospitales a Turquía, ¿no es así? Luego que no era Turquía, sino que a esta empresa Elmed System de Estados ¿Quién Unidos. asesoró a ellos, licenciado Renato? Ya vamos a ir a eso. Después, ¿qué sucede? Que los hospitales se tardan en llegar porque las conexiones eléctricas que tenían los hospitales eran diferentes al sistema que se utiliza en Honduras. Miren cuánto argumento, mientras aquí necesitados de hospitales, de unidades de cuidados intensivos. Ahora que viene la empresa turca y dice, ese Axel López dice, es un ladrón, dijo la empresa turca, y era un representante de la empresa turca. Nosotros no tenemos nada que ver. Ellos nos robaron una documentación y le hicieron la propuesta al gobierno de Honduras con documentación de nuestra empresa turca. Viene Adolfo Facusey y dice, esa empresa estafó al Estado de Honduras con 47 millones. Es decir, tenemos razones suficientes. No estamos juzgando a Marco Bográn. No somos jueces, ¿no es así, abogado? Correcto. No lo estamos aquí acusando ya e imputándole que él recibió comisión de esos 47 millones sabiendo que iba a ser el estafado del Estado de Honduras. Que no le estamos imputando nada. Estamos pidiéndole a los diputados, y nosotros también los periodistas tenemos la obligación de que indaguen todas las aristas de esta transacción que impide que a esta hora tengamos 7 hospitales y que haya un representante turco, que es el cónsul honorario que tienen en Honduras, diciendo que fuimos estafados con 47.4 millones de dólares. Ese es el puntito, ese es el asunto. Mario Noé Villafranca interviene porque Mario cree que la ministra de Salud tiene corresponsabilidad por falta de formación, dice, en todo esto que está pasando. Yo lo que he dicho, y lo voy a ser lo más sincero, es que han desnaturalizado a la Secretaría de Salud, está completamente desnaturalizada. ¿Cómo es posible que no pueda tomar decisiones? No puede compra en lugar de ella, Inves. Y los medicamentos a través de un fideicomiso de un banco. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Salud? Yo le preguntaría, ¿quién les dijo de esos hospitales móviles? Usted sabe que hay 7 edificios en este momento que pueden ser fácilmente acomodados para hacer los hospitales sin haber hecho esa cantidad de gasto. ¿Por qué no utilizaron como hizo Costa Rica? Costa Rica en la primera, tercera semana, en marzo, cuando comenzaron los casos con ellos, tenían el 4 a 5 veces los casos nuestros. Antes que amplíe, porque tenemos que ir a la pausa comercial, llegó el momento para que hable la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. O habla o calla para siempre y podría salir embarrada si el escenario de este asunto llega más allá y se materializa la sospecha que hay o las acusaciones que ha hecho Adolfo Facusey. Yo recuerdo haberle preguntado a la ministra de Salud, ¿y usted autorizó la compra de estos hospitales? Di mi opinión, dice. Di mi opinión con reserva de lo que estaban haciendo, dice. Por eso le digo, ha llegado el momento que calle para siempre o revele lo que sabe y su rol en todo esto la ministra de Salud, Alba Consuelo, siguiendo la línea de pensamiento suyo que han desnaturalizado a la Secretaría de Salud, porque prácticamente otros le hacen los mandados a la Secretaría de Salud. ¿Qué sabe Sinajer y Copeco? Después de la pausa.
De inmediato leemos sus comentarios a través de Facebook. Saraí Agurcia: el Estado no ha sido estafado, el pueblo fue estafado por la red de corrupción que hay en la cúpula. Todo el Estado. Así que es el Estado. Nosotros somos un elemento del Estado que tiene 3 componentes: organigrama jurídico, territorio y pueblo. Vamos. Carlos Mondragón: nunca van a castigar a alguien. Esto ya estaba completamente planeado. Esa es la característica de la banda criminal, dice el Partido Nacional. Todo lo hacen bien para que no sean castigados. Merecen linchamiento, dice. Simón Templar: pues para eso lo hicieron. Incluso los narcotraficantes pagando saldrán. Roberto Martínez Sebastián dice: ayer estaba viendo y escuchando a Marcos Bográn que a dónde van a instalar los hospitales. Ya están hechas todas las instalaciones que se necesitan: agua, energía, desechos, solamente para montarlos y ponerlos a funcionar. Sería bueno que los medios enviaran a un grupo de periodistas tanto en Tegucigalpa como a San Pedro Sula para verificar si esto es cierto. Pienso que estos funcionarios públicos a veces juegan con la inteligencia nuestra y como nadie investiga para ver si es cierto, por eso es que hablan sin importarles si esto realmente es cierto. Elana Núñez: no al nuevo Código Penal. David Valladares: si ellos quieren fuego, pues al pueblo vamos a tomarles el valor y salir y pedir que se respeten nuestros derechos, salud, educación y trabajo. Un último mensaje de Rosa Castellanos: cantidades increíbles entregadas en buena fe, dijo Bográn. Malos que se mueran la gente, dice, les vale. Agradecemos sus comentarios en nuestras redes sociales. Seguimos con más de Frente a Frente. ¿Por qué dice usted que se ha desnaturalizado la Secretaría de Salud? Quiero explicar algo muy claro. Yo considero que la actual ministra hace lo que ella puede y lo que le dan oportunidad de hacer. Yo no he hablado ni que ella es mala ni que ella es corrupta. Quiero aclararlo. Bueno, vamos entonces al grano. Ok, entonces, lo que sí veo yo es que la función tal como la Secretaría la han desnaturalizado. Yo sí quisiera preguntarle, y lo voy a hacer, o sea, que quién le recomendó hacer ese tipo de hospitales, comprarlos. Yo tengo información, pero que yo no tengo las pruebas, y no me gusta dar como chisme, pero yo tengo entendido que la misma OPS le recomendó a la Secretaría de que había cierta duda con esos hospitales y que lo que hicieron fue hacerlo a un lado. Entonces la pregunta es, ¿vamos a salir bien de una pandemia si el que toma decisiones no es la titular de la Secretaría de Salud? A eso me refiero. Por ejemplo, lo que le decía yo, nosotros tenemos una cultura exclusivamente de pastilla, inyección, hospital, y la prevención siempre la hemos hecho a un lado. ¿Cuál fue el éxito que ha tenido Costa Rica? Yo no estoy hablándole de China, no le estoy hablando de Corea. Costa Rica, que está aquí en Centroamérica, ellos tienen un equipo, el EBAI se llama, Equipo Básico de Atención Integral en Salud. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Rompieron la cadena de transmisión. En todo este continente americano, son los que, les guste o no, eficazmente ha demostrado cómo romper la cadena de transmisión. Vaya a ver a quién le hacen las pruebas en este momento rápidas, o el hisopado, para la prueba de PCR. Entonces, hay muchos detalles que uno se pregunta, ¿y por qué no lo hicieron? Haciendo la modestia a un lado, a nosotros nos tocó manejar el H1N1, con las puertas del mundo cerradas, casi con nadie de apoyo a nivel nacional e internacional. Nosotros entregamos eran 380 casos y 10 defunciones. Sí, pero no tuvo la dimensión de la pandemia esta. Jamás. Pero lo que le quiero decir es que a eso voy, pero uno aprende. Y creo que hay cosas que son importantes que se deben de hacer. La pregunta es, ¿por qué eso? ¿Por qué no utilizaron? Hay estructuras de algunos edificios que perfectamente pudieron haber acomodado, como lo hizo el presidente de El Salvador. Ustedes están en la Comisión de Salud del Congreso. La doctora. Sí. Sí. Y no preguntaron a Salud todo esto que ha pasado en la pandemia, ¿por qué? ¿Me permite, Renato? Bueno, el asunto de Renato que nos salen con que esto es una cuestión que tiene que manejar el Ejecutivo, que de hecho así es, tiene que manejarlo el Ejecutivo, pero tiene que darse cuenta el Ejecutivo de que no lo sabe todo. Dentro de la población, en la población existe mucha gente experta en epidemiología, experta en infectología, experta en todo esto, e incluso tuvo que haberse buscado de afuera gente que supiera para que nos ayudara a controlar una catástrofe, porque esta es una catástrofe, esta es una tragedia. Entonces, se tuvo que haber preguntado, se tuvo que haber consultado, yo no dudo que haya buenas intenciones en todo lo que está haciendo, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Mire,
yo se lo digo con conocimiento. Yo estuve en esa secretaría y allá hay gente capaz, valiosa, pero no les piden opinión, porque si dicen lo que no les gusta, entonces los hacen a un lado. Exactamente, ese es nuestro problema. Yo creo en los hondureños, creo en el médico hondureño. Si usted pregunta cuando van a México, a Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, donde vayan a formarse, el hondureño suele ser uno de los mejores. O el mejor o uno de los mejores. Yo le voy a dar un tip, porque hay veces que nos perdemos de la temática. Hoy a los diputados del Congreso Nacional, que hay que preguntarle a la ministra de Salud cuántas de sus decisiones se tomaron en cuenta o cuántas decisiones de la ministra de Salud fueron desechadas. Y fue Inves o la autoridad que dirige la pandemia la que al final se impuso a la opinión de la Secretaría de Salud. Esa es una de las funciones de la OMS entre nosotros. Y que Alba Consuelo Flores sea sincera hoy, sea sincera en el Congreso y diga si se le tomó en cuenta o no sus opiniones sobre hospitales y sobre decisiones clave que se han tomado. Mire, licenciado Renato, ¿sabe por qué se lo digo? Porque yo no quiero que se malinterprete. Yo no soy abogado defensor de nadie, ni soy abogado del diablo, pero sí yo estoy claro que ella sí tiene un buen equipo asesor. Pero si no le escuchan, yo estoy convencido. Las veces que hemos hablado de algunos temas, ha estado gente de OPS, representantes, consultores de Washington que vienen, o consultores de organismos. Ella, aunque la han atacado muy duro y han dicho muchas cosas, ella tiene credibilidad en los organismos internacionales. Entonces, me parece que lo que han hecho es aislarla y limitarle. No compra medicamentos, no toma las decisiones de qué es lo que debe hacer con los hospitales en Inves. De repente puede haber tenido algunas ideas. ¿Será porque utilizar los hoteles para que ahí estuvieran, ayudar al comercio y de repente pedirle de que ahí le dieran la posibilidad de estar viviendo los médicos y las enfermeras, el personal sanitario? Muchas ideas que ella pudo haber tenido. Como hay 3 edificios listos para ser iniciados como hospitales, y que rápidamente, en mes y medio, 2 meses, se pudieron tener 3 hospitales de más de 150, 300 camas. Y después les puedo decir cuáles son las localizaciones. Y acaban de inaugurar, por ejemplo, en Ciguatepec, que es un hospital, utilizarlo para COVID. O sea, hay tanto de información que ellos tienen. Y le voy a decir algo, tiene director de hospitales, ha tenido director de vigilancia epidemiológica, hay gente capaz que está con ella, virólogos expertos. Pero ¿qué ocurre si usted a la gente buena del Seguro Social y a la gente buena de la Secretaría de Salud no le pregunta? Entonces hoy hay que preguntarle a Alba Consuelo Flores cuáles son las decisiones o quiénes son los pesos pesados que, sobrepasando a las autoridades sanitarias, se impusieron en las decisiones en esta pandemia y hasta en la compra de equipos. Por ejemplo, la propia Organización Mundial de la Salud ha hecho, aunque estaba cuestionada, recomendó. ¿Usted cree que si ella tiene una buena relación con OPS, no les dijo que no abrieran, así como abrieron? Independientemente de la presión por parte de la economía, esto es lo que iba a pasar. Sobre los famosos respiradores mecánicos pulmonares, hay que preguntarle a la ministra, ¿usted dio el visto bueno para esos respiradores mecánicos pulmonares o se los impusieron? Como secretaría, no como persona. Y preguntarle a la Piedad Huerta cuál fue su posición, si es que tenemos... si hay alcance del Congreso para preguntarle a una funcionaria internacional cuál fue la opinión de Piedad Huerta, favorable a las reservas que tuvo la ministra de Salud en cuanto a la adquisición de esos respiradores mecánicos. Hay que preguntarle esto. Y si usted tuvo reservas, ¿por qué compraron los respiradores de los cuales usted tenía reserva y por la cual tuvo que emitir una carta hace algunas semanas pidiéndole a Inves que comprara los accesorios porque están de lujo muchos de esos respiradores? Lo que pasa, Renato, es que, y esto se tiene que decir, en el ambiente se maneja que ni la señora Piedad Huerta ni la señora Alba Consuelo Flores son médicos, pero tienen sus asesores. La Organización Mundial de la Salud por eso es mundial, porque tiene sus asesores a nivel mundial que nos pueden ayudar. Entonces también hay que preguntarle a Marco Bográn quiénes fueron sus asesores, porque demasiadas malas decisiones. Se compran respiradores incompletos, se compra o se hace el intento de compra de hospitales móviles, se compra mal
las pruebas PCR. Entonces, hemos cometido demasiados errores. Y en el momento que más estamos necesitando espacios, hospitales y UCIs, no las tenemos. Sí, 48 millones de dólares, imagínense usted cómo se pudiera equipar sin necesidad de traer paredes, porque están trayendo paredes más el equipamiento. Los diputados Francisco Paz, Mario Pérez y el abogado René Adán Tomé, porque usted fue a presentar ayer una denuncia al Ministerio Público. ¿En qué consistió esa denuncia, abogado? Muchas gracias. En efecto, ayer comparecimos al Ministerio Público en Las Lomas. Resulta que estaba cerrado, extrañamente, porque el Ministerio Público siempre tiene que estar abierto con un fiscal de turno, y tuvimos que ir al centro integrado que está en el barrio abajo. La denuncia consiste en que en el mes de agosto del año 2015, es decir, en el periodo de gobierno anterior, el presidente del Congreso, que es el actual presidente, presentó una iniciativa de ley para un nuevo Código Penal. Esa iniciativa de ley se conformaba con alrededor de 11 artículos. Al presentar el proyecto en la Cámara se nombró una comisión especial de dictamen encabezada por el que era el secretario del Congreso, el diputado Mario Pérez. Él, al terminar el trabajo de la comisión, presentaron el dictamen realmente hizo un nuevo código, un nuevo proyecto, donde llevaba alrededor de 635 artículos. O sea, la iniciativa original de 100 artículos se convirtió en 635 artículos. Se presentó el dictamen y se discutió el dictamen. Pero a la hora de empezar a discutir el dictamen, el mismo presidente de la Comisión Especial de Dictamen, que es el secretario del Congreso en aquel momento, presentó una moción para dispensar 2 debates y que el proyecto se discutiera en un solo debate. Resulta que un código penal es algo muy importante para el país. Si bien es cierto, está previsto el caso de que se dispensen 2 debates, pero tiene que haber una justificación, no es solo por capricho, y la justificación es que tiene que ser algo de urgencia. Y en ese momento no había nada de urgencia. Se somete a consideración la moción, se toma en consideración, a la hora de votar la moción no se alcanzaron la mitad más 1 de los votos. En ese momento habían 108 diputados presentes. Para que se aprobara la moción se requerían 55 votos por lo menos, y solo votaron a favor 42 votos. 42 diputados. Eso implica que la moción no pasó, no se aprobó. Sin embargo, el secretario del Congreso, que es el mismo que presentó la moción, que es el mismo que presidía la comisión de dictamen, la declaró aprobada. Y de esa manera entonces el código se discutió y se aprobó en un solo debate. Lo que implica que hasta este día ese proyecto necesita los otros 2 debates. O sea que no está aprobado por el Congreso, pero lo mandaron para el Ejecutivo como que ya estaba aprobado, y lo mandaron. La Constitución en el artículo 215 establece que el Congreso solo tiene 3 días para remitir el proyecto una vez votado. Esa aprobación ocurrió, esa aprobación ocurrió el 18 de enero del 2018. Ya le vamos a pasar, abogado. El 18 de enero del 2018 fue el último día de la legislatura del periodo anterior. En ese momento, cuando se aprueba, el Congreso solo tiene 3 días para remitirlo al Ejecutivo. Se demoró 1 año para remitirlo al Ejecutivo. ¿Cómo es posible que un nuevo Código Penal se va a demorar 1 año para remitirlo al Ejecutivo? El Ejecutivo lo sancionó el 31 de enero del 2019. Eso es increíble. Por lo tanto, ese decreto 130-2017 es falso, porque no cumple los requerimientos de la Constitución. ¿Qué fecha, abogado? El decreto fue sancionado el 31 de enero del 2019 y publicado el 10 de mayo del 2019. No, pero ¿se votó? Se votó en el 18 de enero del 2018, el último día de la cuarta legislatura del periodo anterior. Entonces se cometieron por lo menos 3 delitos. Es una conspiración, porque usted ha visto toda esta situación que se está planteando. Ha ocurrido con la vigencia del código que está en vigencia en este momento, pero como en materia penal el nuevo código se retrotrae, tiene efecto retroactivo,
ese nuevo código, ellos están esperando limpiar toda esta corrupción. Eso se llama una conspiración, porque todo ya lo han planeado. Y si usted se fija, estos fondos que han aprobado ha sido en este Congreso virtual. Todo está planificado, es una conspiración en contra del pueblo para robarle, para asaltarle. El mismo que hoy es jefe de bancada del partido de gobierno, el Partido Nacional, el diputado Mario Pérez, está diciendo que los diputados no tienen inmunidad, pero eso no es cierto, porque ellos han intentado darse inmunidad, pero al final el Ministerio Público ya impugnó esa reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo, en donde en efecto ellos no tienen inmunidad, y por eso los hemos denunciado criminalmente ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público está obligado de inmediato a secuestrar toda esa documentación en el Congreso Nacional, porque si no ellos la van a modificar, y lo tengo que decir acá, porque él se jacta de que el fiscal tiene facultad para ir en contra de la ley de secretos, pero es mentira, el fiscal no actúa, el fiscal general Chinchilla está perdido, no actúa. El CNA el año pasado presentó una denuncia criminal igual a la que nosotros hemos presentado, la presentó en octubre. Ellos la presentaron porque hubo una moción de reconsideración cuando se aprobó el acta. Eso ocurrió en el año 2017. Es importante porque el Ministerio Público desde el año pasado debió haber secuestrado la documentación de la discusión de ese código penal. Y no lo ha hecho. Le está dando oportunidad a la Junta Directiva del Congreso Nacional, a Mauricio Oliva, le está dando oportunidad de que puedan modificar, que puedan perder las actas, que las puedan modificar y que puedan borrar las votaciones electrónicas que ocurren en el Congreso para ese Escuchamos código. Sobre esta denuncia del abogado René Adán Tomé, exfiscal de la defensa de la Constitución. Escuchamos a Mario Pérez inmediatamente después de estos consejos comerciales. Para referirse a lo que ha denunciado el exfiscal de defensa de la Constitución, René Adán Tomé, está el secretario del Congreso. Ex secretario del Congreso y es vicepresidente del Congreso y el jefe de la bancada del Partido Nacional. El jefe de la bancada del Partido Nacional. Adelante, don Mario Pérez. Así es, Renato, es que está desactualizado el abogado Tomé en esos datos. Primero, yo no sé a quién representa él, Renato. Representa un partido político. Ajá. Representa una línea de pensamiento, o es el llanero solitario de Honduras tratando de buscar justicia, porque al escucharlo mencionar esos datos, esas fechas, pareciera que exactamente estamos oyendo a un compañero diputado de allá de Cortés, que pertenece a un partido político nuevo, que después dicen que se lo quitaron, etcétera. Entonces, yo quisiera, y estoy claro, abogado, que usted representa la voz de la oposición, la voz de un sector de la oposición, pero preséntese como tal, no llegue diciendo que es un abogado independiente y que usted hace esas denuncias por sí solo. Usted es el brazo y la voz de un sector de la oposición, de los antigobiernos. A usted solo le faltó decir ahorita que el virus del COVID-19 se hizo ahí en el Congreso Nacional, solo eso le faltó decir. Dijo tantas cosas que no son ciertas, que no sé ni por dónde empezar. Por ejemplo, que yo presenté una moción de dispensa de 2 debates y que yo misma me la di por aprobado. Cuando discutíamos el código, abogado, yo me bajaba a los asientos que están en la parte baja, me sentaba con los asesores españoles y me apartaba de mi posición de secretario de la Junta Directiva. No es cierto que para aprobar un artículo se requieren 65 votos como mínimo, se requieren la mitad más uno de los diputados que voten, de los que están presentes. Entonces, mire, por eso le digo, parece exactamente como que estuviera escuchando a un diputado de Cortés al oírlo a usted. Así que el código, desde luego, sufre un proceso de revisión extenso. ¿Acaso que es un decreto de 2, 3 artículos? Le llevó más de un año a los asesores de la Secretaría del Congreso revisar audios, revisar documentos, revisar palabra por palabra para plasmarla así en el decreto que se envió a Casa de Gobierno.
Y desde luego que al presidente le llevó tiempo estudiar el código con todo su equipo de asesores y tomar la decisión de si lo sancionaba o no, tomar la decisión de vetarlo o de sancionarlo. Pero ¿dónde encuentra usted que en toda esa tramitología hay delitos? ¿Dónde los mira usted? ¿Dónde los encuentra? Y me extraña de un fiscal que defendía la Constitución hondureña. Yo no sé en qué año se retiró usted del Ministerio Público y qué pasó durante todos esos años que a usted le tocó defender la Constitución y si realmente la defendió. Pero me extraña que en materia penal y en derecho parlamentario usted desconozca muchas normas. Pero lo entiendo. Usted está ahí representando a un sector de la oposición, solo le pediría que se presente como tal, que no se presente como un llanero solitario. Gracias, Renato. Abogado Tomé. Sí, muchas gracias. Es importante y no me voy a referir mucho a los detalles que él habla porque no quiero desaprovechar el tiempo, que cuando hacen el Código Penal también reforman otras leyes como el artículo 184 del Código Penal con el propósito de que las medidas sustitutivas se puedan aplicar a favor del delito de lavado de activos. La mayoría de diputados que están siendo procesados se les ha imputado el delito de lavado de activos. Entonces, en el 184 había una lista de 21 delitos por los cuales los jueces no podían aplicar medidas sustitutivas. Ellos modificaron ese artículo para que sí les puedan aplicar medidas sustitutivas. Además, han interpretado 3 artículos del Código Procesal Penal, el 127, el 217, 219 y 220, con el propósito de que el Ministerio Público no pueda secuestrar la documentación. No es cierto. No hacen una reforma, hacen una interpretación para que el Ministerio Público, para poder secuestrar esa documentación, tiene que pedírselas primero, que pase un tiempo prudencial y si no le entregan, el Ministerio Público tiene que ir al juez, el juez tiene que solicitarlo y una vez que recibe la documentación tiene que llevársela al juez para que el juez nombre peritos para que dictaminen. Eso significa que entonces ya tiene un obstáculo el Ministerio Público para lograr la evidencia. Él se confía de eso, pero además es importante, Renato, que también han reformado la ley de privación de dominio, han reformado la ley de lavado de activos con el propósito de que no se les puedan incautar las viviendas y los menajes de casa que tienen en su vivienda, que fue lo que pasó con la vivienda de don Jaime Rosenthal. Entonces ellos están previendo que si eso les viene a ellos les van a quitar sus casas, entonces han reformado esa ley. No obstante que la Corte en su dictamen ha dicho que eso no es correcto, pero ellos se fueron contra el dictamen de la Corte. Para cerrar, hay un detalle muy importante en ese nuevo Código Penal. La extradición es una figura que en la Constitución se prohibía para los nacionales. Reformaron la Constitución para que los narcotraficantes hondureños puedan ser extraditados. Para implementar esa reforma, la Corte emitió un auto acordado para facilitar el procedimiento. Resulta que en este momento en el nuevo código están estableciendo una figura de un principio de justicia universal en donde la Corte, cuando resuelva una petición de extradición, tiene la opción de juzgar a la persona pedida en extradición en Honduras, de tal manera que el Estado va a tener la potestad de no dar más hondureños en extradición. Eso implica que todos los que están en el gobierno, que están señalados en Nueva York como narcotraficantes o como conspiradores, ellos se están curando en salud con el nuevo Código Penal para que no los vayan a extraditar, porque ellos saben que la justicia en Honduras la manejan, la Corte Suprema de Justicia la manejan, el Ministerio Público lo manejan, pero saben que en Nueva York no lo pueden manejar, entonces ellos ya no van a ser extraditados porque tienen esa facilidad en la Corte Suprema de Justicia. Sobre esto último, ¿tiene algún comentario, abogado Pérez? Sí, sigue mintiendo, sigue diciendo mentiras, sigue manipulando la verdad, sigue cambiando lo que dicen las leyes. Abogado, el Código Procesal Penal establece que el secuestro solo lo puede ordenar un juez, sí o no. Lo dice el Código Procesal
penal, sí o no? Sí. Yo le quisiera preguntar. El Ministerio Público puede secuestrar porque es parte de la investigación que desarrolla el Ministerio Público previo a presentar cualquier requerimiento fiscal. No me va a dar la pregunta. El Código Procesal Penal dice que el secuestro lo ordena un juez, sí o no. Sí. El Ministerio Público lo puede ordenar y lo puede ejecutar sin autorización del juez. El Código Penal dice que... Cuando se trata de personas particulares y no funcionarios públicos, no, abogado. Está equivocado usted. Déjeme corregirle, está equivocado. Y cuando se trata de registrar edificios públicos y obtener fuentes de pruebas, el Ministerio Público, el Código establece, puede actuar sin más trámite. Sí. Eso no se ha tocado. Así que no le diga a la gente que para ir a registrar ahorita la Secretaría de Salud, para decomisar documentos, el Ministerio Público ha sido imposibilitado de esta acción. No le venda eso a la gente, no siembre miedo en la población. La Corte no siembre se pronunció en contra, pero mire, además hay una opinión del Ministerio Público que le está pidiendo al Ejecutivo que vete esa reforma. Y si me permite terminar, usted está diciendo que el Código ha cortado la figura de la extradición. No mienta, abogado. La justicia universal y extraterritorial tiene otra finalidad. Ese artículo lo que establece es que si una persona comete un delito en otro país y cree que viniéndose a Honduras se va a salvar de la justicia de ese país, porque cree que Honduras es un paraíso donde no lo van a poder extraditar, ese artículo lo que establece es que podrá ser extraditado o juzgado aquí si es delito en Honduras esa acción y si es un delito especial de algunas figuras que contempla el código. Así que, miren, yo le entiendo a usted. Usted habla y le reitero, usted es la voz de un sector de la oposición, pero preséntese como tal, saque la banderita ahorita ahí en el programa, porque está desinformando, está tergiversando la ley. Vamos a la pausa comercial. Bueno, cuénteme así brevemente, por favor, doctora Eleonora Bruck. Francisco, pendiente que ya voy con usted. Francisco Paz, el diputado de Libertad y Refundación que está en Danlí. Okay. ¿Qué es lo que han decidido como partido de oposición en relación a este asunto de la supuesta corrupción en las compras con motivo de los fondos autorizados por el Congreso por esta pandemia? Algo esperanzador, Renato, algo esperanzador, pueblo hondureño, y es que los miembros de los partidos de oposición que están en la comisión especial para dictaminar estos asuntos sobre el COVID, no van a firmar los dictámenes si no se lleva al representante de INVESH a que pueda dar una explicación de lo que está sucediendo, y no solo explicar, sino que tiene que ser una explicación justificada, que explique realmente por qué hizo las cosas y cómo es que están sucediendo, y que si se comprueba que realmente hubo situaciones tal vez no dolosas pero irregulares en esta compra de los hospitales móviles, que se solicita entonces que sea removido de su cargo y que haya otra persona. Ahora, una cuestión muy personal, y yo creo que una persona, si estuviéramos realmente interesados en que el pueblo hondureño esté tranquilo, yo pusiera a alguien de la oposición en INVESH. Yo pusiera a alguien de la oposición para que, que se vea, que se pueda probar que no solamente los que están en el gobierno, cualquier gobierno que sea, son los que realmente pueden manejar las situaciones del Estado y las situaciones de emergencia. Así que esa es una propuesta que yo personalmente estoy llevando. Ahí tienen ustedes la carta, o mejor dicho, el comunicado que han emitido, en el que deciden que se llegó a la determinación. ¿Qué partidos participaron? Mencionan a Denis Castro, Partido Liberal, con Mario Segura. Liberal, el doctor Mario Noé Villafranca, Dori Gutiérrez.
Francisco Paz. Francisco Paz, sí, de no sí. volver a firmar dictámenes en el Congreso Nacional mientras no se aclare el manejo que se ha hecho para la compra de insumos médicos y así solventar la crisis de salud que actualmente ha sido provocada por el coronavirus. En la misma resolución del documento suscrito entre todas las personas presentes que representan la oposición, también se dispuso la suspensión de manera definitiva del señor Marco Bográn, encargado de las supuestas compras que han realizado para contrarrestar el virus, y de igual manera el nombramiento de una comisión integrada por miembros de la ASJ, miembros del CNA y varios diputados que gozan del prestigio de ser honorables, con la finalidad de que se investiguen efectivamente qué fue lo que ocurrió con el manejo de los fondos aprobados para tal fin. Francisco Paz, adelante, hasta Danlí. Sí, gracias Renato. Bueno, creo que por momento, como se cambió de tema, pero mire, a mí me gustaría que en esta comparecencia de Marco Bográn me quedaran claras 4 o 5 cosas. Primero, ¿por qué mentir? O sea, Marco Bográn nos ha mentido en el sentido de que ha dicho, nos ha dado 4 fechas de entrega de los hospitales. Sí. Mintió con la compañía, volvió a mentir una y otra vez. Segundo, la falta de transparencia. ¿Cómo es que esos hospitales no han venido? Y quién sabe si vengan, pues, y cuestan cerca de 1.200 millones de lempiras. Entonces, una cantidad bastante onerosa que, como decía al principio, pues, el pueblo hondureño tendrá que pagarla, y eso creo que necesitamos tenerlo con claridad. Tercero, la inoperancia. ¿Cómo es que, por ejemplo, en un país cercano, aquí El Salvador, con un monto de 70 millones de dólares, se va a construir un hospital para 3.200 camas, y eso pues y con menos presupuesto? Entonces eso nos hace ver muy mal, pues, en el sentido de que nos vemos como inoperantes, como que no sabemos administrar bien los recursos. El otro, el despilfarro. Lo cierto es que manejan cantidades grandes de dinero. Se nos informa de que solo se ha ejecutado un 5% de lo aprobado. Entonces, ¿dónde está lo otro? Para poner un ejemplo, no se han contratado todavía el personal médico que se aprobó un decreto ya más de hace un mes. Entonces, todo ese tipo de cosas creemos de que Marco Bográn deberá informarnos para claridad, para transparencia, para que haya confianza en el pueblo, que la atiende totalmente. Usted mire las redes sociales, el 99% de los mensajes es precisamente porque no hay confianza en la gente que está administrando. Y es que creo que esa organización suprapoderosa como es Inves, donde administra la construcción de carreteras, ahora la construcción de hospitales, maneja fondos para agricultura, para una serie de proyectos, todo lo han concentrado. Entonces yo creo que lo que el doctor Villafranca decía en su momento, de que se ha desnaturalizado las funciones de la Secretaría de Salud, donde ni siquiera puede comprar, ni siquiera puede licitar. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que analizarlas bien. Yo creo que estamos en un momento oportuno para corregir a futuro. Yo creo que se han cometido bastantes errores y tienen que aceptarlo. Marco Bográn, pues, es responsable directo, pues, de la administración de estos recursos, y en ese sentido, como oposición, pues, necesitamos cuentas claras para así decirle a nuestro pueblo, se ha invertido tanto, está en reserva tanto, así entiende el pueblo, pues, sin mucha dialéctica, sin mucha cosa. Hay que hablarle así fehacientemente con Marco Bográn. Tiene que tener los comprobantes de las transferencias que se hicieron, los BL, que son un documento legal que nos permite a nosotros verificar el embarque, qué mercancía tenemos en los barcos, que incluso ese BL sirve incluso hasta de garantía bancaria, porque eso constata, pues, de que efectivamente lo que viene en esa factura pro forma efectivamente está en tránsito. Y como sabemos, pues, según información, pues, y datos que hemos constatado, un embarque de Europa a Honduras tarda alrededor de 30 a 35 días. Entonces, es un tiempo prudencial, y como le reitero, Marco Bográn ha dado 4 fechas ya de que va a llegar los tales hospitales, y el pueblo sigue esperando. Vemos cómo las cifras se han disparado y no vemos respuesta inmediata que permita, pues, darle confianza a la población, y pues vamos a seguir exigiendo mientras no se transparente la utilización de los recursos, Renato. Bueno, aquí estoy recibiendo una información, hasta que abra esto la voy a socializar, si es que todavía tenemos tiempo, sobre este asunto del barco y de los hospitales móviles. Déjenme ir a la última pausa para escuchar comentarios breves de todos los panelistas presentes, agradeciéndoles su presencia hoy en Frente a Frente. Así que volvemos en unos segunditos después de estos importantes anuncios.
Bueno, en este momento, desde el Congreso Nacional se nos envían estas supuestas facturas de embarque de los hospitales. Miren que lo estoy diciendo bien. Lo estoy diciendo bien. Desde el Congreso Nacional se nos envía esta supuesta factura de embarque de los hospitales. Ahí pueden ver ustedes. Que sobre todo esto hoy tendrá que preguntar el Congreso Nacional. Esas preguntas que se formulan los empresarios aglutinados en las cámaras de comercio son claves que se le pregunten hoy a Marcos Bográn. Son claves. Y he dicho que aquí nadie le está imputando ningún delito, porque eso en todo caso, si así fuese, lo tiene que hacer el Ministerio Público. Y que nadie, por lo menos salvando la responsabilidad de Televicentro, nadie lo está acusando. Nadie lo está acusando. Pero sobre la controversia que se ha producido periodísticamente, tenemos la obligación de poner en duda muchas cosas, para que se investigue, que ojalá lo haga bien el Congreso hoy y ojalá lo haga el Ministerio Público, porque son 47 millones de dólares en el momento que más estamos necesitando espacios en hospitales y unidades de cuidados intensivos para atender a la gente grave por la pandemia. Si el Ministerio Público haya responsabilidades para actuar criminalmente contra Inves, contra cualquiera de Inves, que lo haga. Si el juez determina que hay responsabilidades penales, pues que sancione. Pero en este momento, periodísticamente es obligación de nosotros pedir la investigación por tantas nebulosas que sobre el particular se han producido. Que primero era Turquía, que después no era Turquía, sino una empresa de la Florida, luego que las conexiones eléctricas no eran similares entre las que prevalecían en el hospital con las que había en Honduras, que por eso la tardanza, y ahora se nos dice que ya vienen embarcados los hospitales y hay que ver la calidad de los hospitales, porque repito, son más de 1.000 millones de lempiras. Pido solo brevedad a nuestro participante, Francisco Paz, unos 15 segundos por favor. Sí, gracias Renato por el espacio, por invitarnos al programa. Lástima pues no hubo mayor tiempo, porque yo sé que